5 cosas que no sabías de los perros Pomerania. Hola, bienvenido de nuevo a tu canal ADN Canino. El día de hoy te platicaremos de una raza preferida por millones de personas en el mundo, y con razón. Si existe una raza de perritos que pueden confundirse con un peluche, esos serían los Pomerania. De origen polaco-alemán, estos carismáticos perritos mantienen una imagen única, donde su pelaje espectacular y un tierno rostro se juntan para transmitir ternura. Por eso, hoy te traemos algunas cosas que no sabías de los perros Pomerania. Acompáñanos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Historia. A continuación, te contaremos algunas cosas que no sabías de los Pomerania. Esperamos que lo disfrutes y te conviertas en un admirador más de esta maravillosa raza de perritos. Los Pomerania reciben su nombre del lugar donde se originaron, que es una región entre la parte suroeste de Alemania y el noroeste de Polonia, denominada Pomerania. Sus ancestros pueden rastrearse hasta los perros árticos y a los Spitz alemanes, quienes eran perros que resistían muy bien las bajas temperaturas y tenían mucha energía. Los creadores caninos mejoraron el pelaje y adaptaron al perro a la vida urbana, pero los Pomerania pesaban más de 10 kilogramos al llegar a Inglaterra. Se atribuye a los creadores la reducción de talla del animal y el desarrollo de su variedad de colores, siguiendo métodos de prueba y error y aplicando las teorías genéticas de Gregorio Mendel. El Pomerania actual es pequeño debido a la crianza selectiva, pero conserva la robustez y el pelaje típico de los perros de climas fríos. El Pomerania como raza moderna no existió hasta el siglo XIX. Los perros de las reinas Carlota y Victoria eran mucho más grandes, probablemente un Spitz alemán y un Spitz volpino. Lo mismo puede decirse de otros propietarios históricos de Pomerania anteriores al siglo XIX. Características físicas. Con un peso de 1.4 a 3.2 kilogramos, según las normas internacionales, el Pomerania es la raza nórdica más pequeña. Su cabeza tiene una forma triangular, lo que le da cierto aspecto de zorro. Las orejas son pequeñas y alzadas. La cola, característica de la raza, debe curvarse sobre el lomo y portarse alta y horizontal. El pelaje tiene dos capas. La interior, que es densa y suave, y la exterior, que es larga, lacia y más áspera. Los machos mudan una vez al año. Las hembras intactas lo hacen durante el celo, tras dar a luz y en épocas de ansiedad. Según uno de los estándares raciales, el Pomerania debe ser equilibrado, es decir, todas las partes de su cuerpo deben ser proporcionadas. También debe tener una expresión alerta como reflejo de su temperamento, que suele hacerlos muy indicados como perros guardianes. Temperamento. Los Pomerania son típicamente una raza amigable, alegre, amorosa y vivaz. Les encanta estar alrededor de sus propietarios y son conocidos por ser protectores de ellos. Están alertas y conscientes de los cambios en su medio ambiente y ladrándole a todo nuevo estímulo, lo que puede convertirse en un hábito de ladrar excesivamente en cualquier situación. Son defensivos de su territorio y por lo tanto van a ladrar por cualquier ruido exterior. Son extrovertidos y disfrutan cuando son el centro de atención, pero pueden llegar a ser muy agresivos y dominantes si no están bien entrenados y educados. Por lo mismo, también es muy importante socializarlo desde cachorro, ya que tampoco es raro que se muestren desconfiados en presencia de extraños. A nivel de inteligencia, el Pomerania ocupó el puesto de 23 en la clasificación de la inteligencia de los perros. Es un perro activo, independiente, que se adapta fácilmente a la vida urbana y es excelente para el campo también. No obstante, puede que no interactúe bien con los niños pequeños, ya que debido a su pequeña talla puede ser lastimado con facilidad. Hay que tener en cuenta que es un perro de carácter fuerte, como todos los Spitz, por lo que no tolerará maltratos por parte de los pequeños, y podría llegar a morder o mostrarse asustado e inseguro en esos casos. Si se pretende introducir otro animal u otra mascota junto al Pomerania, es mejor hacerlo cuando el animal es todavía cachorro,
Se recomienda supervisar los juegos con perros de raza grande, ya que su pequeño tamaño y sus finos huesos lo hacen susceptible a sufrir graves daños con los movimientos y fuerza de un perro grande, pudiendo causarle heridas graves e incluso la muerte. Salud. Los Pomeranias son una de las razas con el tamaño de camada media más bajo, entre 1.9 y 2.7 cachorros por camada. Suelen ser una raza saludable, resistente y longeva, viviendo entre 12 y 16 años. Su principal problema es la luxación de rótula. También pueden padecer displasia de cadera, aunque son poco frecuentes en esta pequeña raza. También conducto arterioso persistente, una enfermedad cardíaca, y colapso de tráquea se han convertido en serios problemas para la raza. También son comunes la queratoconjuntivitis seca, los desórdenes en los conductos lagrimales y las cataratas, que pueden aparecer en adultos mayores y llevar a la ceguera. Son frecuentes también las enfermedades de la piel, especialmente las alergias, que suelen producir dermatitis húmeda aguda. Otros problemas incluyendo hipotiroidismo, epilepsia e hipoglucemia, y ocasionalmente puede darse hidrocefalia en los cachorros. Es común en las razas de perro Pomerania tener el problema de la alopecia. Además de poder ser generada por un gen, otras posibles causas son infecciones fúngicas, disfunción tiroidea o suprarrenal, parásitos de la piel y algunos otros. La pérdida del pelaje comienza generalmente alrededor de la cola, donde el pelaje se comienza a adelgazar. Como consejo, para mantener su volumen y esponjosidad, en promedio de 3 a 5 veces a la semana deberás de peinarlo. Como la mayoría de las razas Toy, son propensos a desarrollar caries temprana, por lo que es importante el cepillado de dientes y también evitar golosinas y huesos. Curiosidades. ¿Sabías que, debido a su tamaño, son la segunda raza de perros preferida para personas que viven en departamentos? ¿Sabías que el precio de un cachorro de Pomerania se ve afectado principalmente por su pedigrí? Cuanto más superior sea el pedigrí, más caro será el cachorro. Los perros que proceden de padres de calidad de espectáculo serán los más caros. El precio promedio de un Pomerania es entre $500 y $1,000. ¿Sabías que, según consta en documentos oficiales, en el hundimiento del Titanic en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, solo 3 perros lograron ser rescatados, siendo 2 de ellos de raza Pomerania? Se sabe que uno de ellos se llamaba Lady y era propiedad de una mujer llamada Margaret, quien también se salvó. Con este último dato nos despedimos. Déjanos abajo en los comentarios qué te pareció nuestro video de hoy. También nos puedes enviar tus sugerencias sobre qué tema te gustaría que platicáramos. Y por último, si te gustó nuestro tema de hoy, regálanos un like y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas nuestros siguientes videos. Por el momento yo me despido y nos vemos en la próxima.